Llegamos a la última mesa del día en estas Thematic Areas. Y la siguiente mesa nos lleva al futuro inmediato de la salud mental. La psiquiatría de precisión, impulsada por IA, neurotecnologías y biomarcadores. Un campo donde la ciencia de datos, la neurociencia y la clínica convergen para personalizar diagnósticos y tratamientos. Para hablar de ello, encontraremos como moderador a Philippe Miralles, de Eurecat, como director en tecnologías de salud. Disculpen. Bueno, un aplauso para todos ellos. Gracias. Muy bien, pues gracias. Y competimos con la comida y con el cansancio también, pero espero que sea de vuestro interés. Efectivamente, vamos a hablar de tecnología, diríamos, disruptiva, de mirar hacia el futuro, cómo abordar la complejidad de los tratamientos, de la gestión de la salud mental y cómo la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Para esto tenemos un panel de expertas altamente multidisciplinar. Tenemos expertas en psiquiatría, ahora iré presentándolas, en biotecnología, en inteligencia artificial y salud digital y también en neurotecnologías. Y bueno, un poco a partir de la mesa que ha habido en el auditorio principal hace poco, en el que se ha hablado de terapias digitales, ¿no? Que ya han llegado, están llegando, se está en el despliegue y en la utilización de esas terapias para poder llegar a más pacientes, poder utilizar la tecnología para escalar pues los tratamientos terapéuticos. Vamos a hacer una mirada un poco más hacia el futuro, tecnologías que ya empiezan a estar maduras, pero que todavía no tenemos, diríamos, tan incorporadas en los sistemas de salud, por razones diversas que ahora también comentaremos. Para empezar, me gustaría empezar por la visión clínica. Presentaré primero de todo a la doctora Virginia Soria, psiquiatra, directora del Departamento de Salud Mental de Adultos en el Hospital Universitario Pare Taulí, y que, te pediría, Virginia, que introduzcas un poco el tema, cómo podemos transformar la salud mental, la atención a la salud mental con psiquiatría de precisión. ¿Cómo crees que distintas tecnologías que vienen del campo de la biotecnología, de los datos, de la inteligencia artificial, de la neurotecnología, pueden transformar la atención a la salud mental para ir hacia una medicina, una psiquiatría de precisión? Bueno, realmente es una necesidad, ¿no? Y es una búsqueda que llevamos pues un poco desde siempre, ¿no? Siempre la psiquiatría es una especialidad eminentemente clínica, ¿no? Y todos los avances en multiómicas, ¿no? Esa capacidad que tenemos actualmente con las técnicas de inteligencia artificial de integrar esa información, ¿no? Estos grandes bases de datos que ofrecen toda esa información, ¿no? Tan biológica, integrada con aspectos psicosociales, ¿no? La parte del exposoma del individuo, aspectos clínicos, que toda esa información, además, podamos tener una perspectiva longitudinal, ¿no? Con la ayuda, por ejemplo, de la monitorización digital, y de manera que podamos afinar el diagnóstico, ¿no? Y realmente hacer ese tratamiento personalizado, ¿no? Individual, y aceptar a la primera, ¿no? Realmente poder ofrecer el mejor tratamiento a una persona concreta en un momento particular, ¿no? De la evolución.
¿no? Eso sería, bueno, nos vamos acercando, tampoco es el futuro en salud mental, pero, por ejemplo, todos sabemos que en enfermedades infecciosas, ¿no? Infecciones graves, el tratamiento antibiótico seguía con un antibiograma, ¿no? En psiquiatría seguimos muy lejos todavía, por ejemplo, de lo que se ha conseguido en cáncer o en oncología, ¿no? En oncología o en hematología, ¿no? Donde detectar determinados receptores, ¿no? en las células tumorales, pues dirige un tratamiento concreto, ¿no? Ya sobre todo en trastornos mentales graves, ¿no? Realmente el poder acceder a toda esa información, ¿no? De manera robusta y que podamos hacer ajustes además de manera dinámica en el tiempo, pues realmente puede marcar muchísimo la diferencia, ¿no? Tanto para hacer prevención, hacer detección temprana, poder identificar también periodos de riesgo, ¿no? Ventanas además de intervención, por ejemplo, en la transición, ¿no? de estados mentales de alto riesgo a psicosis, ¿no? O a trastornos afectivos graves, poder tener esas trayectorias evolutivas y poder predecir eventuales recurrencias, ¿no? Y sobre todo, además, poder integrar, ¿no? La parte de neurotecnología en los tratamientos, ¿no? Ir más allá de la psicoterapia y la psicofarmacología, ¿no? Donde todas estas técnicas, esa neurotecnología nos permite modular, ¿no? Circuitos cerebrales, combinarlo con otras terapias y si realmente conseguimos modelos predictivos lo suficientemente robustos, ¿no? A lo mejor estas técnicas, ¿no? de neuromodulación que ahora ofrecemos como de tercera o cuarta línea, ¿no? En casos resistentes, pues a lo mejor deberían ser la primera opción en un paciente concreto, ¿no? Porque va a ser lo que realmente va a responder en ese momento, ¿no? No sé si no más o menos. Delante de un panorama como el que hay, como es que se ha descrito abajo, en la sesión de abajo, ¿no? de una prevalencia creciente, ¿no? en trastornos de distintos tipos, ¿no? Depresión y ansiedad, los más prevalentes, realmente se abre un horizonte, ¿no? de una nueva manera de tratar a los pacientes de manera mucho más personalizada, a cada uno lo que necesita y diríamos con herramientas que permitan ir más allá, diríamos, de la experiencia, de la intuición del profesional a partir de todos los datos que se recogen. Y unos datos muy importantes a tener en cuenta son los datos biológicos del paciente, lo que un paciente es desde que nace y también como a lo largo de su evolución, ¿no? Para ello tenemos a Dorota Comar. Pasaremos, si te parece, Dorota, al inglés, como tú prefieras. Dorota is a senior researcher in epigenetics and biomarkers and project lead in the Omics Sciences group at EURECAT, right? And I would like to ask you regarding, related to what Virginia was introducing, which types of molecular biomarkers are useful for diagnosis and prognosis in mental health, and how can epigenetic markers inform precision psychiatry? Sure. Can you hear me well? Yeah? Okay, perfect. So there are different level of biomarkers available, from the very early ones that have been developed in generally for like cancer or other diseases, which are genetic ones. They give us somehow the information about our inborn predisposition to some kind of illness. But they do not have very high predictive powers, because while we know that mental health depends on our genetic kind of suit, it is very much affected by environment and our experiences. However, there are still genetic markers that can be very useful in the mental health kind of clinical decision, let's say, because, for example, there is this entire field of the pharmacogenetics, which, while the predisposition might be higher or lower, but the way we are reacting to the drugs or metabolizing the drugs can really inform the clinical practice, especially in the diseases like depression. Because here we know that 60% of the patients do not respond well to the initial treatment.
So it is a very powerful one. Another layer of biomarkers is those biomarkers that define what is currently happening in the body. And they can vary from mRNA, and proteins, different metabolites, and they're very useful. You already mentioned like this, there are some some sets of biomarkers that can predict, for example, the conversion to the psychosis in the susceptible individuals, or perhaps different. So we know that the inflammation is very important, and we tend to kind of differentiate the metabolic health and mental health as if it was something different, but we know right now that we have only one health, and inflammation is very important for the etiology of many of the mental health diseases. And for example, by the checking of on the inflammatory status of our organism, we can actually, for example, differentiate this specific type of depression, which is inflammatory depression. And this is very important because those patients can really benefit from the anti-inflammatory, let's say, treatment. But like, you already mentioned that I specialize in epigenetics, so I'm very biased, but I really think that the epigenetic biomarkers will be the ones that are really powerful in the field, because they don't only give us the information about more or less our genetic predisposition, they actually give information about the accumulated experiences, like, for example, early childhood adverse events. But they also, since virtually all epigenetic changes are reversible, they are very often, they are plastic. So we can also use them for treating for the monitoring of the treatment. So we know that some of the molecular changes on the level of epigenetics, they reverse with the positive treatment, which I think it's extremely valuable. This is great because it's not only this can be not only useful for characterizing and stratifying patients, but also to monitor and measure the response to treatment, right? Exactly, with biological information. And very often, let's say once again, the depression, we end the treatments, but people are having relapses. And it is also like we can really early catch those people that will have relapse, but we can also, if we get to the moment when the molecular biomarkers are showing no trace of like this deregulation, perhaps this is exactly the moment when we should stop the treatment. So I think it's very powerful. Realmente es asombroso y muy potente todo el potencial, ¿no? de toda esta tecnología. Realmente el uso apropiado de los datos llega a ser el potencial tan grande, pero también tan complejo, que requiere de nuevas técnicas. Y para ello también coincide en el tiempo de esta gran, diríamos, disrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Para hablar de ello tenemos también otra experta, la doctora Carolina Migliorelli, que dirige la línea de investigación en inteligencia artificial en Eurecat. Carolina, ¿no? A partir de un poco lo que introducía Virginia en cuanto a los modelos predictivos necesarios, muy útiles para abordar el tratamiento de la salud mental, y un poco lo que nos empezaba a introducir Dorota en cuanto a los datos biológicos que potencialmente se pueden fusionar con otros datos clínicos, de estilos de vida, ¿no? De datos que vienen de las apps, de la sensórica, etcétera, ¿no? Cómo la ciencia de datos, la inteligencia artificial viene realmente a ofrecer nuevas herramientas, nuevas posibilidades para el tratamiento de la salud mental. Bien, bueno, gracias, Felip. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy, muy particular en el desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? No solo en este campo, sino a nivel global, no solo en el campo de salud, pero bueno, ¿no? A nivel de salud, ¿qué nos puede aportar? Hablamos de fuentes de datos diversas, hablamos de datos que pueden ser de neuroimagen, pueden ser datos biológicos, pueden ser datos comportamentales, porque al final pues, lo que hay detrás son pacientes que cada uno tiene sus peculiaridades en muchos aspectos, ¿no? Y entonces hoy pues, tenemos la capacidad de generar modelos que puedan captar toda esta complejidad, ¿no?
complejidad a nivel de datos, pero bueno, complejidad a nivel de individual, ¿no? de poder captar esta individualidad y poder hacerlo no de una manera estática, como muchas veces se hace actualmente por falta de estos elementos, ¿no? Sino también poder hacer esta monitorización a lo largo del tiempo con estas herramientas. Son herramientas potentes. Sabemos que bueno, hoy en día se habla muchísimo de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial en realidad lleva muchos años de desarrollo. Lo que ha llegado ahora es esta inteligencia artificial más centrada en el usuario, que pues estos agentes conversacionales que todos podéis conocer que existen, ¿no? Y la potencia detrás de este tipo de tecnología es precisamente que, por un lado, podemos tratar diferentes fuentes de datos todas conjuntas, pero por otro también podemos tener una interacción más natural con estas inteligencias, ¿vale? Que es lo que nos permiten estos elementos conversacionales. Y eso también es muy útil en este caso, sobre todo para captar lo que es el dato más poco estructurado que podemos tener, que puede ser el dato del comportamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues todas estas herramientas que nos permiten monitorizar a los pacientes, nos permiten monitorizarla, pues podemos trabajar pues, con wearables, con relojes, etcétera, para medir cómo viven, pero también podríamos monitorizar sintomatología, ¿no? Todo esto, a través de estos elementos de inteligencia artificial, hoy en día es posible. Al final lo que queremos es caracterizar a cada persona desde todas las dimensiones que podamos, ¿no? No con el afán de captar todos los datos posibles, sino con el afán de ser lo más personalizado posible, ¿no? En el futuro, ahora estamos en una fase todavía muy de investigación, pero en el futuro lo que querríamos llegar a obtener es el mínimo conjunto de datos que nos permiten entender cómo es un paciente, cómo lo podemos simular y cómo podemos, qué tipo de terapias pueden funcionar bien en ese paciente y pasar, ¿no? Lo que comentaba Virginia, de salir de esta fase de prueba y error a algo que sea más efectivo, más rápidamente y en el momento indicado, ¿vale? Luego hay un tema ético que quería comentar, que es, hay mucha reticencia a veces a la utilización de la inteligencia artificial, y es válida y con razón. Estamos usando pues, datos muy sensibles y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también estamos dejando pues, la decisión de tratamientos, prognosis a una herramienta, ¿no? Pero yo creo que también hay que vivir la inteligencia artificial como lo que es, una herramienta más en la clínica que evidentemente tiene que ir acompañada siempre de la mano del profesional. Es una herramienta para el profesional, para el paciente, pero siempre lo que se intenta es dar una visión más concisa de todos los datos que tenemos para que el paciente, conjuntamente con su médico, puedan avanzar en el tratamiento, ¿vale? Yo quiero dar también esta visión esperanzadora de que no es que nos deshumanice, sino que nos ayuda a dejar la tarea más mecánica a los algoritmos y poder centrarnos en la tarea más humana, ¿vale? Y esta era la reflexión que quería hacer. Muchas gracias, Carolina, y muy apropiada. Hablaremos más de estos aspectos éticos a continuación, pero bueno, la verdad es que oyéndote uno empieza, ¿no? a imaginarse otra manera de hacer las cosas desde la práctica clínica, y queremos ver cómo todos estos avances se adoptan. Para terminar esta primera ronda de presentación de la mesa, tenemos a Eleonora Da Filippi, que bueno, es psicóloga, experta en neurociencia y
vienes de la Universidad de Estrasburgo haciendo una Marie Curie precisamente en temas de neurotecnologías, de neurofeedback, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿no?, cómo estas técnicas de neurotecnología, de neurofeedback, aportan nuevas maneras en el tratamiento de las patologías mentales, y en concreto cómo aportan en el autoconocimiento por parte de los pacientes para que puedan estos pacientes tener un papel más activo, ¿no?, en el tratamiento, en la mejora de su condición. Vale, gracias por la introducción. A ver, yo creo que el mayor potencial que tienen algunas técnicas de neuromodulación, como podrían ser el neurofeedback o técnicas en general de Brain-Computer Interface, entonces de closed loop, es que, a diferencia de otros tipos de neuromodulaciones como la TMS o de tomar medicamentos, realmente tienen los pacientes un rol activo en su proceso terapéutico. Es decir, no simplemente como que toman algo, reciben una estimulación, sino que son ellos mismos que pueden hacer algo para sentirse mejor. Es decir, en el caso del neurofeedback en concreto, que yo también estoy sesgada porque es, digamos, la terapia en la que me he formado, los pacientes se vuelven capaces de ser conscientes de sus propios mecanismos internos. Entonces, esto favorece, en inglés le llamamos, ¿no?, la self-awareness, la interoception. Entonces, la capacidad de detectar estas señales que el cuerpo siempre nos está enviando, de las cuales no somos conscientes, hasta que llegan a un punto, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, en que la estimulación es tan intensa que uno no puede prestarle atención. Pero cuando llegamos a ese punto ya es como un poco demasiado tarde para tomar acción, ¿no?, porque ya estamos, es como si cayéramos ya estamos dentro de un bucle. Entonces, toda nuestra percepción cambia y los recursos, incluso si hemos podido, ¿no?, a través de terapias, de psicoterapia, por ejemplo, desarrollarlos en el tiempo, en aquel momento es como si no tuviéramos acceso a ello. Entonces, yo creo que ese tipo de tratamientos en los cuales el paciente tiene un rol activo realmente pueden ayudar en el futuro en prevenir recaídas, por ejemplo, porque el paciente ya puede detectar cuando su mente se está yendo, por ejemplo, otra vez hacia un patrón negativo, un patrón que le va a llevar otra vez a entrar en un bucle de rumiación o de ansiedad. Y de esa forma, cuando somos conscientes de algo, es como si tenemos algún poder, ¿no? Y también conlleva luego a una fase de aceptación que hace que no caemos en ese bucle. Entonces, yo creo que esa diferencia realmente podría ayudar a pacientes claramente que son capaces, o sea, que ya no están en una fase muy aguda y que están en una fase, digamos, del trastorno con un nivel moderado, ¿vale? Entonces que sí que podrían aprender algo sobre su propia autorregulación. Y por eso también necesitamos claramente entender si el paciente podría beneficiarse de este tipo de terapia, y por ello vamos a necesitar, ¿no?, este conjunto de datos y de predicción para entender realmente si el paciente se puede beneficiar o no, o si a lo mejor habría que usar primero otro tipo de neuromodulaciones más invasivas, ¿no?, como por ejemplo la TDSS, que en casos de depresión y ansiedad está ya más que afirmada. Y entonces, entender también cómo podemos usar un conjunto de estas tecnologías que tenemos a disposición y que pero, ¿no?, por sí mismas no acaban de solucionar del todo el problema. Pues gracias, Eleonora. Efectivamente, estas herramientas las tenemos que aprender a utilizar de manera que haya evidencia de qué es lo que mejor funciona para cada tipo de paciente, ¿no?, y poder personalizar la terapia. Por tanto, hemos visto en esta primera ronda realmente
el gran espectro de nuevas tecnologías que vienen, que están, de hecho, que estamos mejorando, que estamos investigando, estamos poniendo a punto, ¿no? Y Virginia, como profesional de la psiquiatría, ¿no? Realmente, pasando un poco a la incorporación de esto a la práctica clínica con todos los aspectos ¿no? éticos que tienen, pero también bueno, en la adopción, las posibles resistencias que puedan haber por parte tanto de los profesionales como de los pacientes. He oído, por ejemplo, a Diego Palau, ¿no? antes de decir que sobre todo la principal barrera está muchas veces en la resistencia de los profesionales. ¿Cómo lo vivís vosotros? Sé que tú eres Sí, soy pro. Eres pro y de hecho participas en la investigación, pero no todos los profesionales estáis en esa misma posición, ¿no? Sí. Hombre, yo soy pro porque veo el beneficio, veo la oportunidad, ¿no? Pero obviamente ¿no? tenemos que ¿no? tenemos que bailar y que surfear las dificultades, ¿no? Y los riesgos que implican. Realmente hay una necesidad de formación, ¿no? y de capacitación, tanto de los clínicos como de los propios pacientes, ¿no? A nivel ético, bueno, el paciente tiene que poder ejercer su autonomía, si es competente, ¿no? En el tema de los trastornos mentales, además, tenemos ese aspecto que en algunos trastornos mentales severos, en fases agudas, ¿no? el paciente tiene limitaciones para consentir, aunque existe el consentimiento por representación, y en este caso primaría el principio de beneficencia, ¿no? que lo que hacemos es en beneficio del paciente, aspectos de justicia y de equidad, ¿no? con lo cual de competencias digitales, ¿no? Hay pacientes que pueden tener más accesibilidad a este tipo de tecnologías avanzadas que otros, ¿no? por la propia formación y por la propia capacidad cognitiva, ¿no? También habrá bueno, pues algún tipo de sujeto que pues no va a poder hacer, por ejemplo, un testing, ¿no? toda una serie de evaluaciones a lo mejor muy profundas o como se pretende, ¿no? También en ese sentido nos podemos auxiliar de otro tipo de tecnologías que nos permitan un fenotipado profundo, ¿no? en todo lo que decía, ¿no? yo intento ver en las limitaciones las oportunidades, ¿no? y también pues, a estos pacientes a lo mejor en un momento más defectual, ¿no? de la evolución, sí que podemos, ¿no? que tienen limitaciones para ellos reportar esa información, ¿no? pues poder capturar esos datos que van a ser útiles con su consentimiento, ¿no? obviamente, y que después tengan un retorno, un beneficio, ¿no? Ahí también los clínicos estamos un poco suspicaces, ahí estamos también al lado de los pacientes, por el tema de los sesgos, ¿no? Hasta qué punto los algoritmos, la inteligencia artificial, se entrena, ¿no? con un conjunto de datos suficientemente representativo del conjunto de pacientes o del tipo de paciente al que yo voy a inferir, ¿no? y voy a utilizar un modelo predictivo, ¿no? Entonces, bueno, como hay todo ese punto computacional que no entendemos, esa caja negra, ¿no? Después, eso también tiene implicaciones éticas, ¿no? Porque el paciente, bueno, tiene que poder saber qué tipo de datos se van a utilizar, ¿no? Para qué, y al final ese producto, ¿no? esa recomendación, un poco de dónde sale, ¿no? Ahí yo creo que hace falta formación y divulgación, porque estoy convencida que realmente es útil. Es útil. Y después, nosotros, que los pacientes entiendan lo que es, ¿no? y los clínicos también interpretar los resultados de una manera no determinista. Los tenemos que poder contextualizar, ¿no? en el entorno del sujeto particular, precisamente para poder que sea una información adicional, complementaria, que sume, ¿no? No aplicarla tampoco mecánicamente, ¿no? Eso yo creo que es importante y es lo que tenemos un poco que, ¿no? que aprender, ¿no? un poco entre todos. Gracias, Virginia. Y yo creo que has abierto, ¿no? unos temas de discusión de los que me gustaría, ¿no? escuchar vuestra aproximación desde vuestras áreas de expertise, ¿no? Regarding what Virginia was introducing, ¿no?
In your field, no, of omics, biomarker, epigenetics, for example, biomarkers, what are the most promising biomarkers for biotyping the mental health disorders, no? And what are the challenges, the barriers to transfer this knowledge into useful, clinical practice tools? No? Sure. So there are some epigenetic biomarkers that on the level of the research was very powerful and were very promising. So for example, already since early 2000, we know that the specific genes that are involved in the regulation of hypothalamus-pituitary axis and the function of cortisol, for example, and how the body is reacting to the cortisol can predict both the susceptibility to some diseases and also kind of give an idea about what is happening in the body and how to stratify the patients, right? But the problem with those is that while they are very predictive, they differ in between the individuals very strongly. So for example, even the sex can affect so it means that it's very difficult to give like a cutoff, no? So because it differ from the ethnicity, from the sex, and a lot of different aspects are affecting it. And secondary is that, actually, the fact that something is changed in the pituitary axis is one thing, but then the body is trying to compensate a lot of problems. So, for example, we know that there's early problems connected with insufficient parental care can cause like a lot of there's a regulation. However, if kids that experience these adversities in their life before the moment of puberty, they get, the situation stabilizes, they still have these problems, but on the level of the production of cortisol and kind of the balance with dehydroepi, understand? Well, basically on the hormonal level, they do compensate it. So this information is kind of being compensated by the body. So the most powerful biomarkers right now are those kind of genome-wide episignatures that can only be developed with the use of AI, because we as humans are unable to say that, okay, this very small misregulation if thousands of genes are rising to these problems or not. And there is actually this very nice commercial test that is available already. It has been developed in the UK, and it is based on the neurodevelopmental problems. So basically Mendelian neurodevelopmental diseases and imprinting problems. So those very, very, very strong problems like Down syndrome, Fragile X, chromosome, Kabuki syndrome, Soto syndrome, so like very strong abnormalities. But by the analysis of this global epigenetic change, we can actually classify it much better than by genetic analysis. So we kind of hope the same for the different mental health diseases. So there is already a very nice epigenetic test that is able to detect, differentiate between patients with bipolar disease and schizophrenia, because very often there is a misdiagnosis at the very early phases because, patients can have some maniac phases, can have some psychosis steps. So it is difficult to differentiate on the only clinical level, but epigenetic biomarkers, they really allow it very, very, very nicely. And your second question was about... We'll follow with the second question later on. Yeah, but this is very interesting. Yeah, that we have a very good prospects, of early diagnosis, and prognosis of patients from all these biological biomarkers, yes. And that's what we would like to see, in the practice. The earlier the better, un poco siguiendo con todo el tema de los datos, la caja negra de la inteligencia artificial que comentaba Virginia, está claro que, lo comentabas, Carolina, realmente la capacidad de poder proveer a los profesionales de herramientas de toma de decisiones muy potentes y de personalización, del tratamiento. Pero ¿cómo permitir que los profesionales entiendan y puedan validar, se les pueda
proporcionar pues, herramientas que adopten sin esos miedos a los sesgos, por ejemplo, que comentaba Virginia, ¿no? Sí, a ver, en el tema de los sesgos, al final estos algoritmos reproducen la información que reciben, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso cíclico, es un proceso que a medida que seamos capaces de introducir algoritmos en la práctica clínica, seremos capaces de captar mejores datos, de tener nuestras poblaciones mejor representadas. También es un proceso colaborativo, ¿no? Porque al final pues, en tu hospital tú tendrás una población concreta que depende de las características sociodemográficas a la que representa tu hospital, ¿no? Pero si podemos también unir datos, y por eso es tan importante, ¿no? Pues la investigación a nivel público, a nivel europeo, por ejemplo, ¿no? Que podamos ser capaces de representar diferentes realidades, ¿no? Todo esto también suma, pero para esto necesitamos pues, infraestructuras, necesitamos unir esfuerzos, ¿no? Existe pues, esta idea de aprendizaje federado, que es precisamente aprender de diferentes centros, diferentes distribuciones poblacionales que nos pueden ayudar a paliar estos sesgos. Evidentemente, es iterativo, no va a ser al nivel cero. Entonces, precisamente por esto, hay que diseñar algoritmos que también sean explicables. Y sobre todo en esta primera fase de implantación de algoritmos de inteligencia artificial, porque más allá de explicables, los algoritmos tienen que ser fiables, en el sentido de que no es solo que el médico los entienda, sino que el médico se sienta seguro con ellos. El médico, los pacientes, se sientan seguros con ellos, ¿no? Pero evidentemente, sobre todo en esta fase de implantación, es decir, y pongo un ejemplo, ahora yo tengo mucho miedo a volar, ¿eh? Pero más o menos todos nos subimos a un avión con una cierta fiabilidad. Y yo de verdad que a mí me cuesta de creer que esa máquina vuele, pero vuela, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque lo hemos visto y más allá de que a mí me siga dando miedo y a mucha gente le siga dando miedo, hemos visto que eso pasa y pasa sin peligro, al menos en un nivel muy bajo, ¿no? El peligro pues es un poco eso, ¿no? Para llegar ahí tenemos que transitar esta primera fase donde tenemos que dar mucha seguridad. Y esos algoritmos tienen que ser, sobre todo, fiables y explicables. Tenemos que entender cómo llegan al razonamiento. Y en este sentido, la inteligencia artificial generativa, esta nueva ola de inteligencia artificial, yo creo que puede ser muy útil porque permite también trasladar lo que es un output algorítmico, que es un número, un cálculo, a lenguaje natural, a algo, ¿no? Pues en qué características, en qué tipos de datos he visto, ¿no? Y en eso pues, nos puede ayudar mucho y yo creo que este es el camino más cercano, ¿no? A mí ya me estás dando confianza. Y espero que a la audiencia también. Ahora acabaremos esta ronda con Eleonora, pero os pediré también que penséis en temas, preguntas que os interese que aclaremos. El tema es amplísimo, como veis, extremadamente multidisciplinar. Estamos aquí juntando expertas con realmente especialidades que parecen muy distintas, pueden parecer muy distintas, pero que inevitablemente tenemos que trabajar juntos para llegar a buen puerto. Hemos hablado, Eleonora, antes con Virginia un poco, y ahora con Carolina también, de la confiabilidad de la tecnología, ¿no? de la explicabilidad, de evitar sesgos para la adopción por parte de los profesionales, pero hay un tema también importante en la adopción por parte de los pacientes, ¿no? Hay, por ejemplo, en las neurotecnologías, neurofeedback que tú trabajas, un tema importante en cuanto a la adherencia a los tratamientos, que los pacientes no solamente vayan la primera, la segunda sesión, sino que se adhieran al tratamiento, también confíen en él, sea lo menos, diríamos, molesto, ¿no?
una serie de factores que influyen en que realmente eso pueda ser efectivo, ¿no? ¿Cómo lo estás, ¿no? Viviendo y cómo se puede ayudar a que eso suceda, ¿no? Correcto. A ver, hay varios factores que influyen, yo creo, en la adherencia. Primero es esto, o sea, el nivel, ¿no?, de síntomas que tiene un paciente, porque cuando llegan a un nivel tan agudo, tan alto, es como que ya se desarrolla esta creencia que nada les puede ayudar. Por lo tanto, incluso si confían mucho en su psiquiatra y el psiquiatra le recomienda, ¿no?, intentar ese nuevo tratamiento, que al final, claro, la tecnología para nosotros, ¿no?, el uso de estas nuevas neurotecnologías es muy obvio, pero para un paciente, sobre todo un paciente, ¿no?, con un nivel socioeconómico no tan alto, es algo completamente novedoso. Por lo tanto, al ser novedoso, así como los aviones, ¿no?, en general, miedo, les genera miedo. Es como, vas a leer mi mente, o sea, porque claramente las neurotecnologías se basan sobre el uso de neuroimagen, entonces esa capacidad, ¿no?, de entender en tiempo real cuáles son las disrupciones en los patrones de actividad cerebral que están generando esos síntomas y de alguna forma intentar revertirlos, ya sea con estimulación, como, ¿no?, una TDSS, o a través de un proceso de aprendizaje. Entonces, primero hay que poder explicar a los pacientes de forma muy sencilla realmente qué es lo que van, ¿no?, a hacer a través de estas neurotecnologías. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo un paciente nuevo, siempre me llevo el casco, incluso me lo pongo, ¿no? Les hago entender que realmente no es algo que va a afectar su forma, o sea, su manera, ¿no?, del cerebro de trabajar, sino que son ellos que tienen un rol activo. Y yo creo que esto también es un punto muy importante, es decir, que sepan, ¿no?, que están haciendo algo. O sea, que son ellos que se están autoayudando a través de esta tecnología. Entonces, en ese caso, aquellos pacientes que sí que entienden esto y sobre todo que ven, ¿no?, a través de las sesiones, porque también las neurotecnologías normalmente no es que con una sesión se resuelva todo, sino que necesitamos hacer un montón de sesiones que dependen también de la gravedad de los síntomas. Por lo tanto, lo más difícil es hacer que el paciente llegue hasta el final de las sesiones sin, digamos, dejar el tratamiento en el miedo. Entonces, uno es esto, es decir, ver que están haciendo algo y que están aprendiendo. Es como que cada vez que vienen, ¿no?, que tienen una sesión nueva, hoy he entendido que si pienso en esto, que si hago esto, entonces sí que consigo obtener un refuerzo positivo, como es en el caso del neurofeedback, ¿no? Entonces esto les automotiva a seguir. O he entendido, me he dado cuenta de que estaba, por ejemplo, estaba apretando mucho la mandíbula, estaba muy tensa y no lo estaba consiguiendo. Y cuando me he enterado de esto, ¿no?, y he puesto mi atención en mis sensaciones y en soltar esa tensión, sí que lo he ido consiguiendo. Entonces eso genera, ¿no?, esta sense of agency, genera, yo creo, un refuerzo que les hace realmente implicar en ese tipo de tratamiento. Y por el otro lado también, o sea, por otro tipo de técnicas de neuromodulación que no tienen este rol activo del paciente, es importante que vean que los beneficios superan la molestia. La molestia, claro, porque también son más invasivas, por lo tanto también generan molestias. Entonces, si pueden beneficiarse de ello, entonces sí que seguirán. Pero pues, vuelvo otra vez ahí, que es muy, o sea, yo creo que la clave realmente es que esto como requiere un trabajo, ¿no?, de un conjunto de profesionales, es entender en qué punto está el paciente, ¿no? Realmente sí, porque, por ejemplo, en el caso de depresión y ansiedad, como el cerebro genera muchas mentiras, ¿no?, muchas creencias que realmente no son reales y que perpetúan los síntomas, que generan también un estado emocional, digamos, negativo, aunque no me gusta la palabra negativo, ¿vale?, de malestar, o sea, que les hace, sí, claro. Entonces, hay pacientes que son capaces de reconocer
que estas son mentiras, ¿vale? Entonces ya están como un puntito más, más allá en su proceso terapéutico, y hay pacientes que se creen todo lo que su mente les dice. Entonces sacarles de ahí cuando una creencia es tan radicada y tan profunda que no se cuestionan lo que piensan y lo que sienten, entonces ahí un trabajo, por ejemplo, como el neurofeedback no serviría de nada. De hecho, tengo pacientes que me dicen, es que estoy tan mal, es que no me va a servir de nada. No quiero venir aquí 2 veces a la semana durante 5 semanas. No quiero implicarme porque no me va a servir. Y es verdad, no les va a servir. Porque es como esta rigidez, ¿no? Les impide luego adherir al tratamiento, dejar espacio, realmente implicarse en ello. Entonces, entender el punto a través de, ¿no?, un conjunto de datos, tanto más psicológicos, ¿no?, de cómo se manifiestan, digamos, estas alteraciones a nivel cerebral en la conducta, en el comportamiento, como a nivel epigenético, porque también, ¿no?, como van cambiando la expresión, nos puede ayudar a entender el paciente cómo está, y así poder dirigir la hoja de ruta de tratamiento. Muy bien. Dirigir y personalizar, para cada paciente determinado. Bueno, me gustaría abrir al público si hay cualquier pregunta. Han salido muchísimos temas ya y muy diversos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Sí? Yo quería preguntar cuáles son las molestias o los riesgos con los que se han encontrado en el tratamiento de este tipo de tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Depende, ¿no? Por ejemplo, en caso de neurotecnologías, ¿no?, sí que hay neuromodulación más clásica, como la terapia electroconvulsiva, que sí necesita una anestesia, ¿no? Y entonces es un tipo de información, ¿no? Después otras técnicas también, como la estimulación cerebral profunda, que tiene una parte neuroquirúrgica, ¿no? Y después todo lo que es la neuromodulación no invasiva, ¿no?, como la estimulación magnética transcraneal repetitiva, la estimulación transcraneal por corriente directa o corriente continua, que realmente los riesgos, ¿no?, los efectos secundarios son muy menores. A lo mejor pues cierta quemazón en el lugar de la aplicación, ¿no?, del estímulo, un poquito de cefalea, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, lo más grave que puede pasar en el caso de la estimulación magnética transcraneal, ¿no?, de algunos protocolos, pueden ser pues una crisis convulsiva, ¿no?, que tiene una fácil solución, y vamos, yo no he visto ninguna, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, del neurofeedback, ¿no? En el caso del neurofeedback, de todas estas hemos sido de lo más invasivo, ¿no?, explicando es lo menos invasivo de todo. Por lo tanto, lo primero que se le presenta al paciente claramente pueden ser los efectos, ¿no?, adversos, pero suelen ser efectos muy transitorios, es como de fatiga mental. Es decir, este leve dolor de cabeza, ¿no? Es como cuando vamos al gimnasio, sobre todo en las primeras sesiones, porque es algo novedoso, ¿no?, que el cerebro no ha hecho nunca. Entonces, y que también requiere mucha atención y mucha concentración por parte de los pacientes. Entonces, como si fuera, como ir al gimnasio, ¿no? La primera, yo normalmente lo explico así a mis pacientes. Vas al gimnasio después de tanto tiempo y, claro, después de haber entrenado tienes agujetas, ¿no? El cuerpo está fatigado. Pues lo mismo ocurre con el cerebro. O sea, normalmente mis pacientes, la mayoría no notan nada. Y algunos en la primera 2 o 3 sesiones, eso, como se notan muy fatigados, como con sueño, más cansados a nivel mental, pero no tiene, digamos, efectos secundarios graves. Es decir, lo peor que puede pasar, lo que yo digo es que no cambie nada.
o sea, que realmente no sean capaces de hacer este proceso de aprendizaje. Y aquí se abriría, ¿no?, otra discusión de por qué algunos pacientes son capaces de aprender sobre sí mismos, ¿no? Y el cerebro mismo es capaz de autorregularse y algunos no. Y esto es algo que en este proyecto que estoy haciendo ahora de postdoctoral vamos a intentar averiguar a través de análisis de inteligencia artificial también, con diferente dataset a nivel cultural también, que este es otro aspecto, la diversidad cultural y el sesgo, ¿no?, que puedan tener estos algoritmos. Es muy importante tenerla en cuenta para que representen realmente la complejidad de la mente humana, que muchas veces no se puede reducir a simples ecuaciones, ¿no?, o a simples funciones. Virginia. Sí, sí, ¿no? Un poquito lo que comentábamos, Eleonora, ¿no? Para intentar capturar el ejemplo práctico, lo que explicaba ahora mismo, ¿no?, de qué manera podemos a lo mejor identificar un subtipo, ¿no?, un fenotipo neurocognitivo o metacognitivo, ¿no?, que el paciente tenga esa capacidad de insight en ese momento, ¿no?, para poder beneficiarse de la terapia, ¿no? Entonces, no ofrecer a alguien algo que o no va a responder nunca o no es el momento de hacerlo, ¿no? Y un poquito personalizarlo. E incluso en aspectos que tengan que ver con la rigidez y la flexibilidad cognitiva, ¿no? A lo mejor algún marcador epigenético, ¿no?, que tenga que ver con aspectos de plasticidad sináptica también nos puede ayudar, ¿no? Y si además metemos la parte del nivel educativo ¿no?, de aspectos socioculturales, vamos a necesitar la máquina para poder priorizar, ¿no? Y que el clínico realmente después con esa información pueda, y de manera conjunta con el paciente, porque siempre hablamos, ¿no?, del paciente, por el paciente, pero tenemos que hacer todo esto con el paciente, ¿no? Incorporar al paciente y entonces poder llegar a esa decisión consensuada y entonces conseguir la adherencia, ¿no? En el fondo será mucho más fácil. Yeah, I also wanted to add that, well, that's the problem, no? I think that the doctors, no, are kind of treating the final phenotype, final behavior and stuff. So, but we can, for example, have a distress at the airport because we are afraid of flying, or we are afraid of what we will get at the end, or we are stressed because we are leaving someone at home, no, or whatever. And this is actually why this personalization is super important, and this molecular biomarkers definitely can aid in here a lot, because it can give like the base of what led to this specific behavior, these specific problems. And this is, as Eleonora said, that it is very important to know what is exactly happening in the person, both on the cognitive level, but also on this kind of molecular level of those different changes that leads to this behavior as well. Yeah. Y thank you, Carolina, ¿no? Para terminar un poco con este equilibrio, ¿no?, entre la innovación tecnológica y el hacer realmente tecnologías que ayuden al paciente, que estén centradas en el usuario, ¿no? ¿Cómo lo hacéis, ¿no?, desde el lado tecnológico? Bueno, yo creo que precisamente diseñando todas las aplicaciones conjuntamente con clínicos, conjuntamente con pacientes, no tiene sentido aplicar la inteligencia artificial más avanzada si no está codiseñada con quien la va a utilizar. Por lo tanto, simplicidad y bueno, un diseño iterativo y iremos avanzando. Evidentemente no será de cero a todo, ¿no? Pero creo que es por aquí el camino. Hay muchas ideas y bueno, yo creo que es esperanzador y bonito lo que viene, ¿no? Pues espero que lo veáis todo así. Yo también creo que hemos compartido, ¿no?, como de esperanzadores esta nueva era, ¿no?, en la que realmente podemos pasar de una medicina, de una psiquiatría basada muchas veces en la prueba-error, en el conocimiento previo, en la intuición, a utilizar pues toda la potencia de la tecnología, de los datos, de la biología, ¿no?, también de la neurociencia, de la neurotecnología, para ofrecer otro tipo de aproximación mucho más centrada en el paciente, personalizada
y con herramientas que puedan ayudar al diagnóstico precoz, al pronóstico, a la gestión terapéutica, a darle la oportunidad a los pacientes de tener una vida mejor. Espero que haya sido de interés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.